Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José Cabrera, médico forense. Hola. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Y conocido por todos ustedes seguramente por su intervención en numerosos programas de televisión, de radio y demás. Algo hemos hecho. Algo hemos hecho, 20 años por ahí. Y hoy nos viene a presentar un libro que tiene mucho que ver con las fechas que vamos a celebrar dentro de nada. Estamos ahora en Cuaresma, vamos a celebrar dentro de nada la Semana Santa, los momentos de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que se ha afrontado de muchísimas facetas, de muchísimas formas. Se ha escrito de todo, sobre el juicio, sobre cómo murió, sobre si resucitó o no resucitó. Pero este libro que se llama CSI Jesucristo, que edita Tanor, da un pasito más allá. Sí. Como médico forense, planteas, con los tratamientos que existen ahora, con las técnicas de ahora, cuál fue o cuál pudo ser la razón de la muerte. Todos sabemos los padecimientos que sufrió Jesucristo, pero ¿de qué murió? Vamos a ver, la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo en la web dirá, ¿cómo ya que murió? Le crucificaron. Ya es bastante morir de eso. Sí. Pero yo como médico forense me parecía interesante que la gente... Y los creyentes por un lado y los no creyentes por otro entendieran lo que significaba en aquella época morir en la cruz. Morir en la cruz era un tormento tan brutal que es que no es imaginable hoy día, donde se sigue muriendo, pero no de esa manera. Cristo murió primero porque fue torturado y antes de ser clavado en la cruz estaba ya muy mal. De hecho, creo que planteas que algunos plantean que incluso llegó casi muerto. Casi muerto, porque de hecho en la cruz debió estar vivo entre 2 y 3 horas máximo. Cuando hay referencias históricas de gente crucificada que ha vivido días colgado en la cruz. De hecho, los propios evangelios hablan de que a los otros dos, como era la víspera de la Pascua, les quebraron las piernas y a Jesús no. Efectivamente, porque el centurión, que de todos es conocido, la tradición dice que se llama Longinos, no lo sabemos, le tiene que atravesar el corazón para no romperle las piernas, como dicen los profetas, que no le romperían los huesos. Y de ahí salía sangre y agua, que tú también explicas. Lo podemos hablar, sangre y agua, que siempre se ha especulado con la sangre y el agua. No es que sea agua, es que era el líquido del pericardio y de los pulmones. Cuando una persona está colgada en una cruz, se está asfixiando. Y además de asfixiarse, el corazón late difícil. Y al latir difícil, un corazón se llena de líquido, lo que es la cámara del pericardio, que es donde está el corazón latiendo. Y al final, claro, cuando la lanza de Longinos pincha, sale sangre de los ventrículos y el líquido pericárdico. Volvemos al principio. Padece una tortura antes de ir a la cruz, el camino al Calvario, los latigazos, la corona de espinas, que también es muy interesante cómo planteas que no estamos hablando de la corona que se... No, es una especie de casco. Es un casco, que es lo que hacían siempre. Lo que pasa es que la tradición judío-cristiana, más bien cristiana que judía, lógicamente, hablan de una corona porque era más estético, pero es un casco que se clava directamente, y además con los espinos que utilizaba la guarnición romana para encender las hogueras. Igual que aquí usamos el sarmiento, por ejemplo en Castilla, etcétera, ahí se empleaban los espinos para iniciar el fuego. Y luego siempre había espinos en todas las guarniciones romanas. Causa última de la muerte. La causa última de la muerte definitivamente es el fracaso cardíaco ante la pérdida de sangre. Es decir, Jesús pierde mucha sangre y en un momento dado, cuando el corazón no tiene sangre que bombear, el corazón se para. Es, por lo tanto, un fracaso cardíaco ante un shock hipovolémico. Ese es el término técnico. Y ahí se muere, quiero decir, expira. Y en esa expiración, cuando se da el último suspiro de la vida, pues es cuando Cristo fallece desde el punto de vista forense, sin duda alguna. Porque hay quien ha planteado que no muere, que tal, bueno, eso son historias... Sí, para luego justificar o no justificar el tema de la resurrección. Correcto. Pero vamos, es muerte segura. Sí, lo planteas como algo absolutamente... No podían jugarse el pellejo ni Pilatos ni la autoridad judía. Ni demás. No. Planteas en el libro determinadas cuestiones. Yo quiero ir un poquito más allá. Evidentemente es importante conocer cómo murió Jesucristo, pero... no es lo más importante. Eso es. ¿Hasta qué punto el sufrimiento... No hemos tenido una cierta época en la que hemos hecho demasiado hincapié en el sufrimiento de Cristo, y a lo mejor, te lo digo desde una perspectiva creyente, que creo que tú también la tienes, hemos olvidado un poco el verdadero motivo de ese sufrimiento, que después de la muerte hay una resurrección que es la que... Eso como médico no lo puedes plantear, pero es el núcleo de la creencia. No se puede vivir sin creer en algo, en alguien.
en tu hermano, en tu novia, en tu trabajo. Y en el caso del cristianismo, en Cristo resucitado. Porque vivir sin creer es absurdo. Es no vivir. Entonces, en la creencia del cristiano está el núcleo fundamental, que es la muerte de Dios, que es la única religión del mundo en la que Dios muere, que eso es muy interesante, mucho más que nada, y luego resucita. Y ese es el núcleo del cristianismo. Ahora, para un forense esto ya pasa al terreno de la hipótesis. Pero bueno, también soy persona. Los forenses incluso somos personas. No, evidentemente. ¿Cómo te planteas hacer un CSI sobre Jesucristo sin caer? Porque les debo decir que el libro se lee de cabo a rabo, es duro en algunos aspectos para los que no estamos acostumbrados a cuestiones médicas o a ciertos aspectos que son realmente truculentos, porque Jesús sufrió y sufrió mucho. Pero ¿cómo te planteas hacer un libro así, desde la perspectiva profesional? Sí. Sabiendo que es muy fácil poder caer o que la gente pueda pensar que se cae en determinados clichés, el propio título del CSI Ahí he hecho yo una concesión a la editorial, que es el título. La palabra CSI es una palabra muy comercial, pero bueno, he hecho esa concesión porque me interesaba el fondo de la cuestión. Yo no, para nada soy escabroso, porque mi vida de médico forense no da pie a eso. Yo soy un tío bastante serio en general, quiero decir, yo no tengo ni fantasía. O sea, no soy capaz de escribir un cuento de 3 páginas. Y al no tener fantasía me veo obligado a hablar de la realidad que yo veo. Entonces yo me lo planteé porque un amigo común, que se llama Eric Frattini, un día tomando con él un café, me dijo: Pepe, hay que escribir algo de esto, en castellano bien escrito. Y yo dije: coño, pero esto ya está escrito, Eric. Y leí 4 cosas en inglés que me parecieron bastante lo de Mel Gibson, ¿no? La película es muy fácil, una película siempre es fácil. Y dije, no, aquí hay que escribir algo de la imagen es un poquito más serio. Y por ahí empecé, nada más. Con el ánimo que de la gente que lo lea diga, ostras, lo que hay aquí. Y de hecho el libro es pequeñito, quiero decir, no es un libro de estos tochos, ¿no? Además es un libro en el que, aparte de la función puramente médica forense, sí que introduces aspectos históricos, culturales de la época, sin los cuales no se podría entender ni el camino al Calvario, ni por qué se le dan latigazos con el tipo de látigo que se le da, ni por qué se le tiene que juzgar de una manera o de otra. Hay unos aspectos que lamentablemente con las prisas que vivimos hoy no terminamos de parar, y probablemente en un futuro no sepamos entender determinadas cuestiones. Pero te detienes también en eso. Es que es muy importante que la gente que quiera estudiar la muerte de Cristo, sea o no creyente, entienda lo que es eso históricamente. Es decir, los judíos le denuncian por blasfemo, porque dice que es hijo de Dios. Y los romanos le matan por presión política. Es decir, Pilatos le mata porque si no, van a ir con el cuento al emperador, que está en Roma. Y él no quiere jugarse el pellejo. De hecho, la mujer de Pilatos, como dice la tradición, le dice a Pilatos, ojo, que este hombre es inocente. Luego ya se sabe que Pilatos murió en Roma, dicen que se suicidó. Bueno, esto son cosas de la historia. Sí, hay un evangelio apócrifo de Pilatos muy interesante sobre cómo vivió él después, él y su mujer, y el propio Longinos, que también es un personaje no muy reconocido históricamente al 100%, pero muy interesante. Ahora es curioso, fíjate una cosa, la gente no sabe que, por ejemplo, los cristianos, en los primeros años, cuando las persecuciones de los cristianos, cuando los matan en el circo romano, Nerón, etcétera, los matan por ateos, porque no creían en los dioses romanos. Es decir, fíjate lo curioso que es. A Cristo le matan por blasfemo. Y a los cristianos, los romanos, los matan por ateos. Increíble. Es que el hecho de creer que un Dios se hace hombre y que muere para que en cierta medida el hombre se haga Dios, en esa época, incluso hoy es complicado, pero en esa época tendría que ser. Tú fíjate, ese es el núcleo de la hipótesis que algunos intelectuales mantienen de que esta pudiera ser la verdadera religión. Es decir, no existe ninguna religión en el constructo humano que haga eso, porque la muerte de Homero, las historias, las leyendas griegas, ninguna. Sí, incluso el método de Osiris, que sí de verdad que muere y da vida, pero esa es otra cosa. Es una transformación diferente. Esto es brutal. Esto es una de las, como decía Giussiani, que es un famoso teólogo cristiano, decía, es la hipótesis más cercana a la verdad. Ciertamente. Increíble. Madre mía, se me ponen los pelos de punta cuando hablo de estas cosas, ¿eh? Pero esto está muy bien, porque además este tipo de temas que no son, que son conocidos, pero en aspectos generales, cuando acabamos de profundizar, vemos como incluso, y lo dices en el libro, incluso los grandes pensadores, incluso un papa como Pío XII, al enterarse de cómo padeció, de cómo sufrió, dijo, esto no lo sabíamos. Claro. Esto le da muchísimo más valor, y también da otro vuelta de tuerca al valor del sufrimiento y de la redención que trae detrás para
evidentemente, fuera del aspecto Además, forense, para los creyentes. sufrir sin tener por qué. Porque si eres Dios y existes desde siempre, Sí. que es el concepto de Dios, ¿por qué vas a sufrir? Y la clave es la explicación cristiana, sufrir por amor, que es lo único que nos queda en este mundo. Sí, Ni sí. corbatas, ni coches, Ciertamente. ni técnica, únicamente el Para amor. mí la clave está probablemente antes de ser prendido en el Huerto de los Olivos, cuando Sí. él está rezando solo y dice aquello de: Señor, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí ya. Eso es. O sea, cuando justo antes ha hecho un discurso que valdría para cualquier... Nos estamos poniendo muy... Sí, muy metafísicos, pero bueno, es importante que la gente... Un discurso como, que- el de las, claro. como el de las bienaventuranzas, que valdría para firmar hoy cualquier declaración de los derechos humanos y cualquier sistema democrático, al menos en sus puntos básicos. Dices, Gandhi tenía en la cabecera de su cama, Mahatma Gandhi, que no es cristiano. que tenía- no era cristiano, pero no por el mensaje del Evangelio, sino por la propia institución. tenía en la que a veces- cabecera de su cama las bienaventuranzas. Porque en las bienaventuranzas es un antes y un después. Es decir, la bienaventuranza es la clave del actual Código Penal. Sí, Es decir, no a la ciertamente. tortura, no a la venganza, sí al perdón de los enemigos. Eso no lo ha hecho ninguna religión. Y eso es lo que marca un poquito la historia. Se nos está acabando el tiempo, pero yo no Bueno. quiero, si me permites, terminar Venga. sin concluir con las palabras con las que José Cabrera concluye su libro, que es creo que es la única concesión personal, aparte única. de los agradecimientos y dedicatorias que haces. En un libro, ya les digo, muy bien tratado desde el punto de vista de la medicina, de la historia y de el conocimiento de la sociedad de la época, que insisto que es absolutamente fundamental, el conocimiento de cualquier sociedad de cualquier época para entender por qué pasan las cosas y cómo podemos cambiarlas. Sí, señor. Pero bueno, él dice: Jesús existió, cambió el mundo de su tiempo y el nuestro. Su nacimiento marcó un antes y un después para la cultura humana. Vivió intensamente, sufrió y murió en la cruz por medio de la injusticia y la sinrazón, y para millones de personas de este mundo alborotado y loco, resucitó. Entre esas personas se encuentra este autor. Eso es lo que hay. Así de sencillo, sí, señor. Pues muchísimas gracias, José. Nada, gracias a ti y a vosotros por permitirme estar aquí para explicar. Siempre es un placer y seguramente tendremos ocasión de poder charlar en otro ámbito. Seguro, es un placer estar aquí, de verdad. CSI Jesucristo, de editorial Atanor. Léanlo, que en estos días además les podrá dar una nueva vuelta de tuerca a qué pasó en aquellos días y por qué recordamos lo que recordamos. Esta es tu casa, muy buenos días y muchas gracias. Gracias a vosotros y ojalá a los que nos estén viendo les sugiera una reflexión. Seguramente que sí. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.